Capítulo 4. James Ironwood fue encadenado tan pronto como la horda fue dispersada y destruida. Despojado de su rango y estatus, lo habían obligado a vestir un uniforme de prisión naranja para esperar su juicio ante diversos jueces ejecutivos. Entre estos jueces se encontraban el Consejo de Directores, la todavía pacífica jerarquía del Colmillo Blanco y el mismísimo William Schne, quien había repelido a la enorme horda prácticamente solo. El juicio iba a ser transmitido para que el público lo viera. Normalmente, cuando un general o alguien con una posición de autoridad tan elevada se encontraba en tales circunstancias, se trataba de un asunto privado que se mantenía en secreto para el público. Por desgracia, William Schne había planteado una idea única y muy contundente. Si el mundo supiera de su cobardía, su destino quedaría decidido al final. No podía refutar esa lógica, y Jax era lo suficientemente escurridizo como para haber evitado un juicio diciendo que había asistido a una reunión de negocios, una historia que se demostró cierta cuando la junta directiva que trabajaba en la SDC confirmó su relato, por lo que el escurridizo bastardo se había salido con la suya por los pelos. Pero él no. Atlas necesitaba un chivo expiatorio. Salió de sus pensamientos silenciosos cuando la puerta de su celda se abrió con un resonante estruendo metálico. Un guardia se encontraba frente a él con el arma en la mano. Es hora de irse, prisionero. Muy bien, entonces acabemos con esto de una vez. James suspiró. Los testigos reunidos, provenientes de diversos sectores de la población, el ejército y la SDC, permanecían sentados, esperando el inicio del juicio. Un murmullo silencioso llenaba la sala, reflejando sus propias reflexiones y teorías sobre lo que podría suceder. Estos murmullos se interrumpieron cuando se abrieron las puertas y el hombre más odiado por Mantle entró bajo vigilancia. Tenía las manos encadenadas a la cintura y los tobillos esposados para limitar al mínimo sus movimientos en caso de que intentara resistirse y escapar. Una precaución que William propuso como medida de seguridad, ya que nunca se sabía lo que podía ocurrir. Mírenlo, qué desperdicio de potencial. Pensar que una vez estuvo al mando del poder militar de Atlas. Una auténtica vergüenza para lo mejor del liderazgo mundial. Un pedazo de basura. Murmullos de descontento llenaron la sala mientras pasaba junto a varias personas. Humanos y faunos estaban separados a ambos lados del pasillo para evitar una posible pelea, pero Ozpin y William le hicieron una cortés petición, pues no querían que las discrepancias desgarraran la corte. James gruñó cuando lo empujaron bruscamente a una silla y luego lo esposaron a la mesa con una pequeña cadena que unía sus muñecas a la mesa. El alguacil permaneció impasible ante el enorme estrado elevado, cumpliendo con su deber, y entonces la puerta se abrió para revelar al panel de jueces que decidiría su destino. Todos de pie. Ordenó el fauno oso, el panel del director, el consejo de faunos y el señor de Manile. William Schne preside este caso, está ahora en sesión. Gritó lo suficientemente alto como para que todos en la sala oyeran su voz. Cuando el personal correspondiente llegó a sus asientos, cada uno tomó asiento donde su nombre fuera claramente visible para que el tribunal pudiera leerlo. Ozpin, quien era el líder del consejo de directores, se aclaró la garganta mientras colocaba una carpeta sobre la madera de caoba. Por favor, tomen asiento, dijo con calma mientras la sala volvía a sentarse. El director de Beacon miró entonces al alguacil que se encontraba entre la gran multitud y habló. Señor Clow, por favor, tome juramento al jurado, solicitó cortésmente mientras el enorme hombre, corpulento como un oso, ignoren ese pésimo juego de palabras, en fin, el alguacil asintió con la cabeza mientras se volvía hacia el jurado que estaba de pie junto al panel de jueces al otro lado de la sala. Por favor, levanten la mano derecha, les dijo a los 12 jurados, y luego habló con voz profunda y seria, juran o afirman solemnemente que escucharán atentamente este caso y emitirán un veredicto justo y una sentencia equitativa para este acusado. Los 12 miembros asintieron al unísono y respondieron con una sola voz. Sí, lo hacemos. Como jurados, no deben dejarse llevar por la compasión. Su deber es escuchar las preguntas y respuestas y decidir qué acciones fueron acertadas y cuáles no. Al concluir este proceso, determinarán el resultado de la sentencia del ex general James Michael Ironwood, les dijo. Por favor, tomen asiento. Ozpin sacó unas hojas de papel y empezó a hojearlas. Ahora bien, como este es el último día de este juicio, debemos informar a todos los presentes que, si se le encuentra culpable, ex general, será ejecutado sin contemplaciones.
Pero si su inocencia permanece intacta, será dado de baja deshonrosamente, todos sus bienes serán confiscados, su salario se repartirá entre las familias de los que murieron luchando en la contraofensiva por la ciudad, y será encarcelado por el resto de sus días. Hironobu no reaccionó. Naruto sintió la tentación de atravesarle la cabeza con un Rasengan, pero como William Schne, difícilmente podría hacer eso ahora, ¿verdad? En cambio, se aclaró la garganta y dijo con seriedad. Ahora bien, por consenso, hemos acordado ciertas obligaciones si se llega a determinar la culpabilidad, pero le concederemos una última petición, como está permitido. Si resulta inocente, ya sabe lo que le espera. Gira miró al alguacil y preguntó. ¿Ha llegado el jurado a una decisión? Un jurado se puso de pie y asintió con la cabeza mientras extendía un papel. Era una mujer de piel oscura con rayas de tigre, lo que indicaba que era una fauno tigre, y no era la única fauno en el jurado. Este estaba dividido entre 2 humanos y 2 faunos para garantizar la igualdad de voces. El alguacil tomó el papel mientras la mujer hablaba. Nosotros, el jurado, hemos llegado a un veredicto con respecto al acusado, declaró. Tras haber estado a punto de llegar a un veredicto unánime del jurado, hemos concluido que, al examinar los hechos y las pruebas que se nos han presentado, nosotros, el jurado, hemos declarado culpable al acusado, James Michael Hironobu, de intento de genocidio contra la población inocente de Atlas y Mandle con la intención de provocar un crecimiento militar y desatar una guerra, declaró un miembro del jurado, con una leve expresión de disgusto por haber condenado a muerte a un hombre. James Hironobu, nosotros, el Consejo, te declaramos culpable de intento de genocidio contra la población de Mandle y sus habitantes, así como por permitir que los de Atlas fueran masacrados si los Grimm hubieran traspasado las murallas de Mandle, donde sin duda habrían perecido. Ahora bien, ¿tienes algo que decir antes de que lleguemos a la sentencia, James? Si es así, por favor, explica a esta asamblea por qué permitiste que una horda de Grimm se acercara tanto, no solo a tus fronteras, sino a las murallas de la ciudad, preguntó. Mis razones son solo mías. El mundo no necesita saber por qué elegí actuar como lo hice, dijo James desde su asiento. Entendido. En realidad, Hironobu, sí, afirmó Naruto, inclinándose hacia adelante en su silla. Porque, la verdad es esta. Si no fuera por mi intervención y el uso de mi semblanza, esta ciudad, esta gente que vive aquí, entre ellos, quienes son de mi sangre y muchos de los que están en esta misma habitación, estarían todos muertos, cruzó las manos sobre el pecho. No sé si tenías un plan de escape para ti y tus seguidores más cercanos, pero entiende esto. La cobardía es el camino fácil hacia el éxito. El hombre apretó la mandíbula y entrecerró ligeramente la mirada. Mis acciones no fueron las de un cobarde. Entonces no te importará explicárselos al tribunal. No puedo. Entonces eres un cobarde, replicó. Hironobu resopló. Ah, ¿sí? ¿Y crees que podrías hacerlo mejor? No lo creo, lo sé, respondió, pero no estamos aquí por mí, estamos aquí por ti y tu incapacidad para proteger aquello que has jurado proteger, le dijo a Hironobu, y debido a esto, estás enfrentando todo el peso de tu cobardía no solo ante la gente de Atlas, sino también ante los de Mandle que viven bajo la ciudad que flota. Mis cañones controlaron el ritmo de la batalla, asegurando que ningún Grimm pudiera entrar en Mandle desde el suelo y manteniendo a los Grimm de tipo avocacional alejados de Atlas, que se encuentra arriba, y aún así te escondiste como un cobarde. Ahí estaba, el cuchillo en su discusión, apuñalando profundamente, fracturando el rígido autocontrol del hombre. Hice lo que creí correcto, no me harás cambiar de opinión, muchacho, dijo Hironobu con el ceño fruncido. Como civilización, nos hemos vuelto demasiado dependientes del polvo, de la tecnología, para salir de situaciones difíciles en las que nuestro propio poder podría resolver los problemas por nosotros. Las últimas palabras salieron de él con rabia. Quería corregir esa debilidad, devolviendo a la humanidad al lugar que le corresponde. Habría sido perfecto, la humanidad fortaleciéndose a través del sufrimiento de una causa unida. El mundo está unido a su manera, dijo Gira. No es perfecto, pero es suficiente para garantizar nuestra supervivencia. La supervivencia consiste en asegurar que los fuertes prosperen y los débiles mueran. Replicó Hironobu con brusquedad. Yo soy fuerte, los que estaban en Mandle eran débiles. Ya era hora de que alguien hiciera algo, y actué como mejor me pareció. Tus mejores intenciones casi le cuestan la vida a toda una población civil, intervino Leonardo Corazón de León. ¿De verdad funciona así? Algo se quebró en Hironobu en ese momento, destrozando por completo su compostura. Luchas por tu país, pierdes tanto que te era querido, y luego se acabó.
¿Se olvida el uniforme? ¿No tienes voz? He dedicado mi vida a proteger a todos los que he podido, pero ¿y si la única manera de proteger a la gente es dejarlos morir para que otros no tengan que sufrir el mismo destino? En tiempos de paz, los hijos entierran a sus padres. En tiempos de guerra, los padres entierran a sus hijos, declaró Ozpin. Esto era más que una guerra evitable. Era un intento flagrante de exterminio, dijo mientras bajaba la mirada. Con un suspiro, Ozpin alzó el mazo. James Ironwood, queda usted condenado a muerte. Su sentencia se ejecutará dentro de un mes, y hasta entonces permanecerá en la celda de máxima seguridad del mundo. La prisión de Chorgom, la única que alberga a un solo prisionero a la vez. James se puso de pie de un salto. Ozpin. No puedes hablar en serio. Tú mismo habrías hecho lo mismo. Hay que hacer sacrificios. Ni siquiera ese chico puede contenerla para siempre. El mazo cayó con un estruendo ensordecedor. Este caso ha concluido. Gracias, jurado, por su servicio hoy. Se oyó otro golpe. Se levanta la sesión. El anciano observó cómo sacaban a la fuerza a alguien a quien una vez llamó amigo, mientras la gente lo fulminaba con la mirada. Cómo habían caído los poderosos. Naruto se pasó ambas manos por el pelo, se sentó y suspiró. Se animó al ver que la puerta se abría y que el director Ozpin entraba en la habitación. Director Ozpin, saludó brevemente con un asentimiento. William, querido hijo, ¿cómo te encuentras? Ahora mismo estoy agotado por la falta de sueño, pero eso es lo que pasa cuando uno evalúa las pruebas presentadas para determinar si un hombre merece o no su vida, respondió. James Ironwood era un modelo a seguir para muchos antes de este fiasco, pero incluso yo soy incapaz de comprender por qué cometería actos tan flagrantes contra la población civil. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pero fue realmente así en este caso. Ozpin asintió en silencio. Sí, y aunque algunos lo echaremos de menos, tenemos que mirar hacia el futuro de nuestra gente, dijo mientras tomaba un sorbo de café. Entonces, ¿has pensado en un posible futuro en tu educación? Estoy seguro de que destacarías si te permitieras viajar a lugares que quizás no habrías visitado, dijo con calma. En Beacon estaríamos encantados de aceptar a alguien como tú en nuestro programa para ayudar a otros a crecer y prosperar. Ajá. Ahí venía la propuesta que estaba esperando. Naruto la habría aceptado de un salto en su primera vida. William suspiró. Solo quiero que Whis tenga éxito. Mis ambiciones no son tan altas como todos parecen creer, dijo mirando al hombre mayor. Pueden llamarme señor o rey cuanto quieran, pero ambos sabemos la verdad. Sacudió la cabeza y se incorporó. El rey es la próxima generación a la que luchamos por proteger, una generación que Ironwood abandonó el día que la horda atacó mi hogar, mi familia y a la gente por la que derramé mi sangre para protegerla de la extinción. Ojalá hubiera podido hacer más. Ozpin se sentó a su lado. Te voy a contar algo que me dijo un viejo amigo, y puedes interpretarlo como quieras, dijo juntando las manos. Claro, sacó esas palabras de una canción, pero me gusta pensar que podrían tener un pequeño significado para lo que ahora intento decirte, le dijo suavemente al muchacho. Me dijo, tu azul puede ser gris, tu menos puede ser más. Tu ventana al mundo puede ser la puerta de tu casa. Tu día más brillante puede llegar en medio de la noche. Y me gusta pensar que es algo que incluso tú puedes entender, que el cambio más pequeño puede tener el mayor impacto, y, entre nosotros, tú sí que causaste un gran impacto ese día. William tarareó. Lo pensaré. Eso es todo lo que pido, jovencito. Tómate tu tiempo. Si bien los exámenes de ingreso no se realizarán hasta dentro de un tiempo, el festival vital comenzará pronto y estoy seguro de que cuando no estábamos juzgando las acciones de James, te estabas preparando para tu pequeña sorpresa. La última frase la pronunció con una ceja arqueada. ¿O debería llamarlo una interrupción, dado que planeas colarte en las festividades? No tengo ni la más remota idea de a qué te refieres. Ozpin suspiró. Sea cual sea el espectáculo que tengas planeado, por favor, ten en cuenta los daños colaterales. William sonrió con sorna. Era sensato que aquel anciano se percatara de su crecimiento, pues, al fin y al cabo, era el más fuerte de todos los seres. ¿De verdad tienes que pagarme tanto por algo tan práctico? Dijo una voz a través del pergamino. Sí, porque quiero resultados, no promesas, respondió William con el ceño fruncido. Y si puedo tomar tu mente débil, que consideras una máquina mundana, y convertir tu creatividad pasiva en algo valioso, entonces no tendrías que preocuparte por algo tan insignificante. Lo que estás creando va a cambiar el funcionamiento de este mundo.
Como especie, ya no tendremos que depender de extraer recursos potencialmente degradables, sino que podremos crear químicamente uno tras el éxito y, después, crear algo mejor, le dijo al orador. Además, te estoy pagando de mi propio bolsillo para que veas el éxito de este proyecto. Pietro puede destacar en robótica y aura, pero tu mente es más apta para crear máquinas de guerra y destrucción, algo que puedes canalizar hacia este proyecto. Lo entiendo, pero ¿de verdad crees que puedo terminar esa máquina en el plazo previsto? Le preguntó la voz masculina. Si se puede probar con éxito un prototipo, podremos empezar a trabajar en una versión a gran escala, y si necesitas más dinero, te lo proporcionaré. Permíteme recordarte que trabajas para mí, y aunque me proporcionas información valiosa sobre esa criatura a la que llamas ama y sus planes, déjame recordarte que sin mi ayuda, tu intelecto jamás se verá reflejado, y no serás más que una sombra de tu antiguo colega. Lo que estás creando va mucho más allá de una máquina. Estás forjando el futuro de Remnant, dijo con el ceño fruncido, un futuro en el que la humanidad y los Faunus se extiendan más allá de las fronteras de este mundo, donde conquistemos las estrellas y nuestras propias vidas. Solo pensarlo lo emocionaba. No tendremos que doblegarnos ante los caprichos de estos supuestos dioses que se creen superiores a nosotros simplemente porque han perdido la fe en lo que han creado, afirmó. Ahora bien, además, tu pericia mecánica es excepcional, y ese juego de dos espadas que creaste era único. Ea fue mejorada con algunos de tus diseños personales, y Pietro había creado mi mejor arma, y pasaron 3 días antes de que me la devolvieras mejor que nunca. Por eso vengo a ti, porque Pietro no estaba dispuesto a mejorar lo que ya existía, a diferencia de ti, que ves el panorama completo, declaró. ¿Queda claro? Ves más que una sola cosa, ves el panorama completo. Suspiro. Está bien, ya, deja de tomarme el pelo, maldita sea, veré si el prototipo se puede construir y poner en marcha, pero no prometo nada, si falla, entonces intentaré usar una fuente de combustible diferente, le dijo la persona, y si es necesario, buscaré fuentes de combustible más antiguas, terminó. Empieza con helio y luego ve aumentando la composición. Cuanto mejor funcione con la fuente de combustible, mejor, a menos que ya tengas algo, concluyó William. Bueno, por lo que he visto hasta ahora, ha habido varias promesas, pero un resultado menor cuando hice un compuesto mezclado con mercurio. Lo investigaré y te informaré, le dijo el orador. Hasta entonces, William. Que te vaya bien, Bats. Hacer clic. William suspiró mientras se recostaba en su silla y miraba al techo. ¿Por qué sus compañeros se quejaban tanto de esas cosas? Antes de que pudiera cuestionarse nada, ni siquiera a sí mismo, alguien llamó a su puerta. William, date prisa y prepara la maleta para el torneo. Tenemos que irnos en un par de horas y todavía no te has preparado, cariño, dijo la madre a través del marco de madera. Estoy empacando, mamá. Gritó. Sí, tenía que hacerlo, pero había estado bastante ocupado estos últimos días. Entre mejorar sus propias armas, fabricar su armadura y todos los demás artilugios sofisticados que les encargaba a otros y todo eso, resoplando para sí mismo, se levantó de la silla, fue a su armario y comenzó a rebuscar en él, sacando algo de ropa, una maleta y luego guardándolas. Se detuvo al mirar un viejo traje que había hecho para la fiesta de Halloween que su madre había organizado hacía un año y sonrió. Era algo muy regio y majestuoso, así que bien podría darle un buen uso. Lo tiró con la otra ropa y asintió con satisfacción. Luego lo agarró y caminó hacia su puerta, solo para detenerse. ¿Por qué llevo esto? Se preguntó antes de invocar un glifo y arrojar la bolsa al portal. Listo, así está mejor, asintió. Al salir de su habitación, se detuvo al ver a Weiss en el pasillo, mirándolo con expresión inexpresiva. ¿Qué? Le preguntó. William, ¿en serio vas a ser tan vago como para no llevar una maleta al dirigible? Preguntó, frotándose la frente. Sí. Respondió al instante. Nunca se sabe, solo su hermana mayor lo interrumpió con un gesto. ¿Quién o qué mestizo va a rebuscar entre tus cosas cuando no estés mirando? Sí, ya lo sé, lo dices cada vez que viajamos, suspiró. Entonces, ¿por qué preguntas? Le preguntó. Porque me recuerda a la última vez que viajamos fuera del país, respondió con una leve mirada de reproche. ¿A qué hora? Preguntó con una sonrisa burlona. El momento en que asesinaste a los altos comandantes del Colmillo Negro. Exclamó en voz alta. Ah, sí. Buenos tiempos. Eso no fue un asesinato, me desafiaron y pagaron por ello con sus vidas, y además, habrías muerto si yo no hubiera intervenido, respondió. El Colmillo Blanco está mejor sin esos parásitos aferrándose a su nombre.
Huyes suspiró al recordar el día en que vio a William luchar con mayor seriedad, un estilo de combate que jamás había presenciado cuando usó sus puertas para enfrentarse a dos personas. Grimm solía darlo todo, pero en esta pelea había sido astuto y decidido desde el principio. Otro recordatorio de que su hermano era más de lo que aparentaba. Ella lo recordaba todo demasiado bien. Escena retrospectiva, William y Weiss se encontraban en Bakuo buscando recursos para su futuro cuando se vieron atacados, más concretamente Weiss, por dos individuos. Una enorme cuchilla de piedra cortó el aire y se estrelló contra el suelo, provocando una explosión de escombros. «Esa es una», exclamó una voz alegremente. Cuando la nube se disipó, otra llenó el aire. Era una voz llena de confianza y arrogancia. «Atacar a mi amada Saber es atacarme a mí», dijo William con disgusto. «Ustedes, mestizos, deben tener ganas de morir», dijo mientras la nube se disipaba. «Dime, ¿qué demonios te llevó a una conclusión tan fanática?», preguntó, con Weiss ahora de pie detrás de él, a quien había agarrado y alejado del peligro. Weiss se irguió con ansiedad. «William, deja de provocar a la gente, tenemos que huir». «No te preocupes, Saber, estaremos bien. De hecho, deberías ir corriendo a buscar a las autoridades competentes para que te ayuden a solucionar esta situación», le dijo. «En todo caso, podrían necesitar un equipo de recuperación de cadáveres para recoger los restos de los dos fallecidos», añadió. «El único que muere hoy eres tú, abominación», dijo una voz femenina. Al observar a sus atacantes, notó que ambos eran Faunus, y no unos Faunus comunes y corrientes. Eran altos comandantes de la Guardia Negra. La alta comandante Sienna Khan y su medio hermano Hércules. «Ya veo, así que atacasteis a mi querida Saber para provocar en mí una reacción de desesperación e ira, pero ¿qué podéis tener contra mí que justifique un ataque directo contra mi persona?», les preguntó. «No necesitamos una razón, pero ambos sabemos que no perteneces a este mundo», dijo Hércules con voz grave. «Todo lo que eres, todo lo que haces, va en contra del orden natural. Estamos aquí para devolver todo a como era antes», le dijo a Guillermo. «Y con esa lógica, entonces pretendes suicidarte tras mi muerte, ¿no es así, Hércules?», preguntó. «No debías haber nacido, al igual que yo, y sin embargo aquí estás, diciendo que soy una aberración en el curso de la línea temporal de esta realidad. No, ustedes morirán, nosotros viviremos y cumpliremos nuestros propios planes», afirmó. «Entonces no tenéis nada de lo que quiera hablar, largaos, mestizos, mientras mi misericordia siga intacta», dijo volviéndose hacia ellos, actuando como si no fueran más que niños molestos, que en cierto modo lo eran. «Mátalo, Hércules», ordenó Sienna. Hércules esbozó una sonrisa salvaje que exigía sangre. «Por supuesto, hermanita», dijo mientras cargaba hacia adelante. William suspiró mientras se giraba y lanzaba un puñetazo al enorme fauno león, impactándolo en el estómago con un potente golpe directo. La corpulenta figura se encorvó y tosió, retrocediendo. William lo observó mientras se sujetaba el estómago y tosía sangre. «Vaya, eso parece doloroso. Deberías curarte las heridas antes de que pongan en peligro tu vida», dijo simplemente. «William, deja de bromear, tenemos que salir de aquí», dijo Weiss, tirándole del brazo. «Saber, creo que te dije que me dejaras encargarme de esto mientras ibas a buscar la ayuda adecuada», dijo volviéndose hacia ella. «No te preocupes, estaré bien», le dijo asintiendo con la cabeza y haciéndole un gesto para que se fuera. «De acuerdo, pero si te mueres, escupiré sobre tu tumba», le dijo, y luego salió corriendo. «HMPH, como si un gato mestizo pudiera siquiera arañarme», comentó mientras miraba hacia atrás a Hércules, que se ponía de pie lentamente, tembloroso pero firme. «Entonces, ¿quieres intentarlo de nuevo?», preguntó con calma mientras mantenía la mirada fija en los dos faunos. «Antes de empezar, quiero decir que me alegra mucho poder luchar contra ti tan rápido», dijo Hércules mientras clavaba su espada en el suelo antes de adoptar una postura de combate. «Disfruto de algún que otro combate, pero debo preguntarte por qué pareces tan ansioso por luchar contra mí, incluso sabiendo lo que sabes ahora», preguntó. «Admito que me sorprendió un poco, pero no me quejo, así que te sugiero que des lo mejor de ti en esta pelea, como yo pienso darte lo mejor de mí», dijo William, mientras adoptaba su postura de combate. «No lo querría de otra manera», respondió Hércules con una sonrisa maliciosa, gruñendo antes de apoyar un pie en el suelo, que se agrietó bajo la presión de su fuerza. El suelo se hizo añicos cuando desapareció a toda velocidad y se estrelló contra el aturdido Guillermo, haciéndolo caer y rodar.
Apoyó una mano en el suelo, y el cemento se rasgó y se deformó mientras cavaba una zanja. Te haré sufrir, Schne, le dijo Hércules. Y a quienes aprecias, te los arrebataré uno, por la fuerza si es necesario, afirmó mientras avanzaba. Tu familia comprenderá el dolor que nosotros, los faunos, hemos soportado durante el último siglo, y entonces, cuando casi me supliques que muera, seguiré mostrándote la depravación, y cuando estés completamente destrozado espiritualmente, tendrás mi permiso para morir finalmente, le gruñó Hércules, entonces ven y enséñame semejante depravación. William sonrió mientras veía a Hércules desaparecer en una poderosa ráfaga de velocidad. Alzando la vista, William se vio obligado a bloquear una patada voladora del enorme fauno león, alzando ambos brazos y manteniéndose firme mientras bloqueaba la patada. Luego empujó a Hércules, provocando que el león diera una voltereta hacia atrás y aterrizara unos metros más atrás. Tras bloquear la patada, William sacudió un poco los brazos, ya que sentía un ligero hormigueo, puesto que la patada de Hércules había sido bastante fuerte. Poco después, Hércules atacó de nuevo, y durante los siguientes 2 minutos los dos adolescentes se enzarzaron en una feroz batalla cuerpo a cuerpo, bloqueando y esquivando los ataques del otro. Afortunadamente, William pudo seguir el ritmo de la alta velocidad de Hércules gracias a su chakra, que le permitía potenciar sus capacidades físicas, lo que además le otorgaba mayor fuerza a sus golpes cada vez que lograba conectar uno al cuerpo del felino. De hecho, era bastante más rápido que Hércules en ese momento. Mientras continuaba la pelea, William bloqueó otra patada giratoria de Hércules con su brazo derecho y luego intentó golpear a su oponente con el otro brazo libre. Hércules, por supuesto, lo vio y cayó al suelo, luego giró y realizó una zancadilla a gran velocidad. William, por supuesto, lo evitó cayendo también hacia atrás y usando su brazo derecho para impulsarse en el aire y dar una voltereta hacia atrás, aterrizando a unos metros de su adversario sin sufrir daño alguno. Sin dejarse intimidar, Hércules persiguió a Guillermo y lo atacó con una serie de puñetazos rápidos y veloces, que Guillermo apenas logró bloquear. Acto seguido, desapareció ante los ojos de Hércules en un estallido de velocidad y reapareció a su derecha, ejecutando una patada giratoria hacia atrás. Al ver el ataque venir por el rabillo del ojo, Hércules levantó inmediatamente el brazo derecho para bloquear la patada, que resultó ser casi tan fuerte como su propia patada circular. Sin cesar en sus ataques y con una impresionante demostración de agilidad, Guillermo logró zafarse del brazo de Hércules, giró alrededor de su desprotegido costado izquierdo y le propinó una poderosa patada giratoria en el aire. El golpe impactó el lado izquierdo de la cabeza de Hércules, enviando a la enorme figura contra la pared de un edificio, pero Hércules logró recuperarse y girar antes de impactar. Los dos se abalanzaron el uno sobre el otro, con los puños en alto, y lanzaron golpes gemelos hacia adelante mientras chocaban con la fuerza de un meteorito que extinguió a los dinosaurios en la Tierra, haciendo que el mundo se rompiera y se deformara bajo el impacto. Hércules apareció en un instante y golpeó a William en la cara con un puño, generando una onda expansiva muy visible que lo clavó en el suelo. Mientras William se levantaba, Hércules intentó golpearlo de nuevo, pero William fue rápido, esquivó el golpe y bloqueó el siguiente. Como tenía más experiencia en combate, eso significaba que era mucho mejor en el cuerpo a cuerpo. William estaba emocionado. Se veía obligado a usar su chakra para luchar, y usando ese poder ancestral bloqueó un puñetazo descendente de Hércules, y luego bloqueó un puñetazo dirigido a su estómago con la misma rapidez. Su velocidad y fuerza eran más que suficientes para seguir el ritmo de su adversario. William golpeó con el puño el estómago de Hércules, mientras que al mismo tiempo colocó una mano contra el cuello del fauno en forma de cuchillo y lo golpeó directamente en el esternón con la otra mano con aún más fuerza. Otra onda expansiva salió disparada al golpear a su oponente. Hércules se deslizó por el suelo y se detuvo bruscamente. Levantó la vista y vio a William de pie sobre él, listo para atacarlo. Le propinó un puñetazo en el vientre que lo lanzó hacia atrás contra la pared del edificio derrumbado. Hércules apareció en un instante y lo estrelló contra el suelo. Levantando el puño, se dispuso a atacar de nuevo, pero el león recibió una patada en el pecho que lo hizo deslizarse hacia atrás. Siena se impulsó desde el suelo, su cuerpo resplandecía mientras se cubría con su semblanza antes de lanzarse hacia adelante a lo que parecía la velocidad de la luz, cubriendo la gran distancia que la separaba de su objetivo. Apareció frente a William, intentando una poderosa patada circular a la velocidad de la luz. William observó la patada que venía de la izquierda. Simplemente levantó la mano izquierda, decidiendo poner a prueba una teoría.
Tiró de su chakra, forzando que su poderosa energía natural fluyera a través de su extremidad. El chakra tiró de las moléculas circundantes del mundo, atrayéndolas hacia su piel. Su mano agarró el tobillo de Siena antes de que el sabio inclinara la cabeza hacia la derecha, permitiendo que una ráfaga de aire, una poderosa onda expansiva de energía proveniente de la colisión, pasara de largo. William se aferró con fuerza a la pierna de Siena mientras la fauno tigre intentaba zafarse. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir su pierna atrapada. Intentó liberarse, pero descubrió que no podía. Mientras intentaba liberarse, sintió como si su fuerza se disipara. ¿Qué es esto? Nunca antes había experimentado una sensación de impotencia semejante. Es como si me estuviera absorbiendo la energía. William sonrió con suficiencia mientras preparaba su puño derecho, potenciándolo con chakra natural. Su puño impactó contra la mandíbula de ella al liberar el chakra al contacto. Soltó la pierna de Siena, quien salió disparada por los aires, rodando por la acera tras el impacto. William no lo admitiría en voz alta, pero se sentía bastante bien haberle dado un puñetazo en la cara a la fauno tigre. Siena yacía entre los escombros, con la mandíbula palpitando de dolor. En el último segundo, había usado su aura para defenderse de cualquier daño real, algo que agradeció haber hecho, ya que le dolía muchísimo la mandíbula. La fauno gimió mientras se obligaba a ponerse de rodillas. No tenía idea de cómo el mocoso de Schne había logrado golpearla o siquiera herirla sin usar aura, pero esto solo hacía que el hombre fuera aún más peligroso. William estaba tan absorto en Siena que, por un error honesto, se había olvidado de Hércules, y si hubiera sido cualquier otro, habría sido un error fatal. Con la mirada fija en la fauno, un puñetazo de pura fuerza impactó en el lado izquierdo de su rostro. William lanzó un grito de dolor al ser arrojado por los aires. El sabio renacido cayó al suelo, rodando mientras el golpe le rompía la nariz y le dislocaba la mandíbula. Una vez detenido, apoyó las manos en el suelo. Lentamente se impulsó y comenzó a ponerse de pie. Todo el lado izquierdo de su rostro estaba destrozado, su mandíbula colgaba suelta, y si era un humano normal y no una reencarnación, le esperaban todo tipo de desgracias. El único ojo de William se clavó en Hércules, lanzándole una mirada amenazante. Volutas de chakra como lenguas de fuego azul cobraron vida, entrelazándose como hilos que reparaban el daño en sus facciones en cuestión de segundos, hasta el punto de que era como si nunca hubiera sido herido. Fue mi error olvidarme de ti, no es algo que volveré a hacer. Te felicito, porque eso dolió muchísimo. William pateó el suelo con tanta fuerza que formó un agujero en él. Se lanzó hacia Hércules extendiendo su mano derecha. Un Rasengan comenzó a formarse en la palma abierta mientras, al mismo tiempo, se añadía chakra natural. Dos anillos de energía se formaron alrededor de la esfera en espiral, como los anillos alrededor de un planeta, tiñéndola de un azul verdoso mientras su usuario cargaba para matarlo. William rugió al acercarse, el fauno león gruñó en respuesta mientras observaba al heredero Schne cargar contra él, como si su pequeña esfera pudiera arañarlo. Lamentablemente, a pesar de toda su potencia y cualidades defensivas, no serviría de nada. Arte sabio. Rasengan. Gruñó el adolescente de cabello plateado, y con un solo empujón la esfera impactó en el centro del pecho del fauno león. Al impactar, la carne casi impenetrable del pecho de Hércules se volvió negra como la noche. La esfera se clavó en el esternón de Hércules, cuya reacción fue aullar de dolor, mientras el chakra de la naturaleza pura hacía su trabajo, abriéndose paso a través de su impresionante defensa, y el chakra se abría paso a través de sus músculos. William sonrió con malicia, solo para vislumbrar un movimiento por el rabillo del ojo izquierdo. Rápidamente se giró hacia atrás cuando un crujido de energía impactó donde antes había estado. William aterrizó a unos metros de Hércules, que permanecía de pie con su Rasengan aún incrustado en su carne, justo cuando la esfera de energía se desvaneció, y frunció el ceño. Siena había venido al rescate. Hércules cayó de rodillas gimiendo mientras se agarraba el pecho ensangrentado. La extraña esfera había perforado su densa carne muscular como si nada. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo le había dolido? Por los dioses hermanos, dolía. Realmente dolía. El dolor había sido como nada que hubiera experimentado jamás, casi como si un taladro hubiera intentado abrirse paso a través de su pecho. No había sentido un dolor así en años. Haría que ese pequeño bastardo pagara por eso. Hércules rugió de ira mientras se ponía de pie, la energía de su semblanza brotando de cada poro de su cuerpo. Te mataré, pequeño bastardo. Le gritó a William. William sonrió con sorna. Solo hay una forma de que esto termine.
O se rinden ustedes, o lo hago yo. Les dijo a los dos antes de doblar las rodillas y saltar, y en una demostración impactante, comenzó a planear por el aire como si se le hubiera concedido la capacidad de volar. El suelo se desgarraba bajo sus pies mientras volaba hacia los hermanos a una velocidad inmensa. Hércules entrecerró los ojos y comenzó a cargar hacia adelante para enfrentarse a su adversario, trozos de tierra se rompían con cada paso que daba mientras se precipitaba hacia William. Los dos se encontraron rápidamente y chocaron entre sí, y una explosión resonante rasgó el aire mientras los costados de los diversos edificios destruidos se derrumbaban en una formación circular causada por la onda expansiva de su colisión. Increíblemente, en medio de su choque, tanto Guillermo como Hércules se estrellaron el uno contra el otro con una fuerza tal que no solo parecía capaz de destrozar el mundo, sino que voltearon a sus oponentes y Guillermo salió disparado mientras Hércules retrocedía por el suelo. Hércules golpeó el suelo con el puño para detenerse y vio como Guillermo se estrellaba contra los pisos superiores de un edificio. Y, habiéndose recuperado antes que Guillermo, lo siguió rápidamente. Guillermo atravesó el tejado y saltó hacia atrás, arrancando una enorme aguja de acero de la estructura, y cuando Hércules aterrizó en el tejado, sintió que sus ojos se abrían de par en par al ver a Guillermo saltando sobre él, blandiendo las enormes antenas del edificio para intentar arrancarle la cabeza. Hércules no tuvo piedad, pues Guillermo procedió a estrellarle la estructura de acero en la cara, enviándolo a estrellarse contra una pared detrás de él. William resopló mientras arrojaba la estructura destrozada al suelo. Puede que haya crecido en una vida de lujos, pero ni por un segundo pienses que no me preparé para llegar a donde estoy. Nací para gobernar este mundo. Entrené toda mi vida para dominar y perfeccionar mis sentidos en la batalla, le explicó a Hércules, quien lo miró con un asombro silencioso y atónito. Nunca había esperado que William fuera fuerte, un mocoso malcriado que lloraba con su padre cuando no se salía con la suya, pero se equivocaba. Era más fuerte de lo que había pensado, pero jamás en sus sueños más salvajes imaginó que el chico sería tan poderoso. Y para colmo, William gruñó con desprecio. ¿Dónde te entrenaste? En una granja. Gritó mientras descendía, un glifo plateado apareció bajo él mientras un baño de luz plateada comenzaba a cubrir al muchacho. Hércules observó en silencio cómo la ropa del muchacho comenzaba a brillar y transformarse ante sus ojos. Sus harapos desaparecieron al revelarse su carne. Tatuajes carmesí entrecruzados cubrían su pecho, caderas y brazos. Su cuerpo vibraba con una fuerza incalculable mientras sus músculos se tensaban en preparación. De repente, una armadura plateada comenzó a formarse sobre sus piernas, una capa azul se envolvió alrededor de su cintura y un guante de lo que parecía ser platino, en realidad era acero atlasiano potenciado con chakra sabio, apareció en su mano derecha. Al desvanecerse el glifo, William miró hacia abajo al gruñido Hércules, sin darse cuenta de que la energía sabia fluía por el aire y entraba en el cuerpo de su enemigo, transformando sus ojos de un azul oscuro a un carmesí sangre. Hércules gruñó mientras saltaba sobre Guillermo y ambos atravesaron la pared detrás de Guillermo, elevándose por los aires. En ese momento, Guillermo le propinó un puñetazo en la cara a Hércules, haciéndolo retroceder. Guillermo reapareció rápidamente sobre su oponente y le dio una patada en el costado, enviándolo volando en dirección contraria por la fuerza del golpe antes de que pudiera recuperarse. Mientras volaba hacia Hércules, el hombre bestia logró recuperarse justo cuando Guillermo intentaba golpearlo de nuevo. Pronto, ambos corrían, literalmente, en círculos uno alrededor del otro, intentando golpearse mutuamente, sin lograrlo nunca, pero quedándose muy cerca mientras se esquivaban en cada ocasión. William intentó golpear a Hércules, pero terminó pasando a su lado, lo que permitió a Hércules patear al heredero Schne. Luego, cargó contra William tan rápido como pudo y le propinó un puñetazo, 2, 3 veces, antes de que William sacudiera la cabeza al recuperarse del tercer golpe lo suficiente como para girar y escapar corriendo a través de los edificios que los rodeaban. Hércules mantuvo un buen ritmo, pero William demostró ser extremadamente escurridizo, ya que pronto logró perder de vista a Hércules en los alrededores y este se detuvo. Al darse la vuelta para retroceder y buscar en otra zona, William gruñó mientras se estrellaba contra uno de los rascacielos detrás de Hércules, tomando por sorpresa al hombre de cabello negro antes de patearlo rápidamente contra el costado de uno de los rascacielos adyacentes. El aire se llenó de escombros del rascacielos de ruido, cemento y vidrio, mezclados con algo de acero, que caían hacia el suelo mientras los dos hombres chocaban en una batalla que parecía más bien una lucha entre dioses vengativos.
Mientras caían los escombros, Hércules salió de la nube que los ocultaba y embistió a William, estrellándolo contra un edificio completamente distinto frente a ellos, y comenzó a arrastrar su rostro por el monolito de ruido, que se desmoronaba mientras intentaba dominar a Schne con su propia fuerza bruta, solo para descubrir rápidamente que no había suficiente techo para derribar al chico. Sin el edificio que usar para intentar someter a William, Hércules estaba en una desventaja extrema. Mientras sujetaba el hombro de William, Hércules echó el puño hacia atrás e intentó estampárselo en la cara, pero William rápidamente levantó la palma de la mano y atrapó el puño cerrado de Hércules antes de contraatacar, rompiendo así su agarre y propinándole un gancho más potente que lo lanzó por los aires, haciendo que su cuerpo diera vueltas de campana. Sin embargo, en lugar de dejar que Hércules se alejara para recuperarse, William le agarró el pie y empezó a girar en círculo, aumentando su velocidad con cada segundo hasta que se convirtieron en una mancha borrosa. La voz de pánico de Hércules llenó el aire al darse cuenta de lo que iba a suceder, pero antes de que pudiera contrarrestar el siguiente movimiento de William, este soltó a Hércules y observó cómo el hombre bestia se estrellaba contra un edificio cercano. Y no se detuvo, ya que incluso después de estrellarse contra el edificio cercano, Hércules había sido girado con suficiente velocidad y lanzado con suficiente ímpetu como para salir volando a tales velocidades que se estrelló contra no solo uno, ni dos o tres, ni cuatro o cinco o incluso seis, sino 7 rascacielos enteros sin detenerse, explosiones de acero y cemento llenando el aire y un par de explosiones reales de llamas acompañándolo en el proceso. Estrellándose fácilmente contra y a través de lo que probablemente era el 8º o posiblemente el 9º edificio, Hércules gritó y gruñó con cada impacto antes de estrellarse contra el último muro de piedra, rodando por el suelo debajo de él parcialmente aturdido y ligeramente inconsciente. No pudo luchar contra él cuando William apareció a su lado donde levantó un pie hasta su pecho y lo cubrió con energía dorada donde atacó y pateó al aturdido fauno león lejos donde se estrelló contra el edificio y aterrizó junto a la aturdida Siena. Podríamos parar esto ahora mismo si ustedes dos se rinden, con gusto me iré, dijo William, ofreciéndoles a los dos la oportunidad de retirarse en ese momento. Hércules tardó en recuperarse de la paliza que le habían propinado, pero al oír la declaración de Schne, gruñó como un animal y se abalanzó sobre William, dándole su respuesta. Siena suspiró ante la furia de su hermano. Era casi como si el hombre deseara la muerte. William levantó una mano y la alzó en un puño parecido a una garra. Recuerda que te di una salida. Hércules lanzó un grito de guerra atronador mientras echaba la cabeza hacia atrás y luego recogió su espada del suelo. William no tenía ni idea de cómo había llegado allí, y se lanzó hacia adelante. Siena negó con la cabeza ante las acciones de su hermano, solo para parpadear al ver algo atravesar el estómago de Hércules. El fauno león bajó la mirada, con partículas de sangre goteando al suelo, mientras una mano cubierta por un deslumbrante rayo de ébano lo atravesaba. Giró la cabeza y vio a su atacante, William, de pie detrás de él. Senpo, Raikiri, Kuroyaiba, arte sabio. Cortador de rayos. Hoja negra, susurró el adolescente mientras el rayo en su mano se transformaba en una larga espada que resonaba con fuerza. Cruzó el aire, partiendo a Hércules por la mitad a la altura de la cintura, y observó cómo la parte superior caía al suelo. Siena se mordió el labio mientras observaba cómo Hércules usaba sus brazos para levantar la parte superior de su cuerpo del suelo. Juntó sus piernas cercenadas con la parte inferior de su torso, provocando que se volvieran a unir con un sonido espantoso de sangre y huesos crujiendo mientras su cuerpo se regeneraba de la grave herida. Eso podría haber sido fatal si hubiera sido cualquier otro, pensó Siena, conmocionada por cómo William había derrotado a su hermano. Siena jadea cuando William aparece aparentemente detrás de ella y salta para apartarse. Intentando golpearlo, Hércules aparece junto a William, pero es bloqueado una vez más y luego pateado lejos, sus manos arañan el suelo mientras se obliga a detenerse. Gruñe sorprendido cuando atrapa el puño de William en su mano, pero aún así, William es demasiado rápido y le lanza un puñetazo al estómago, levantándolo del suelo. Otro golpe que lo golpea en el estómago lo eleva más alto y otro golpe lo golpea rápidamente seguido de otro en su cara que lo levanta de nuevo antes de que William ejecute una voltereta hacia atrás donde le da una poderosa patada en la barbilla a Hércules y lo lanza lejos. La fuerza de los golpes de William fue descomunal. Las ondas expansivas hicieron retroceder los escombros de las pequeñas rocas a su alrededor con cada impacto. Sin embargo, tras ejecutar su patada, Hércules se estrelló contra el suelo y rodó de nuevo, logrando recuperar el equilibrio rápidamente y lanzarse contra William con toda su velocidad.
Hércules lanzó un puñetazo que William detuvo con su antebrazo y luego le propinó un gancho de izquierda en la cara. Ambos intercambiaron puñetazos que chocaron con los puños del otro, creando una explosión que se elevó en el aire mientras la fuerza de sus golpes los alejaba el uno del otro. Con una explosión de velocidad, William corrió hacia Hércules y le asestó un rápido puñetazo, que Hércules esquivó inclinándose hacia atrás. William se agachó para esquivar un gancho de izquierda, pero fue sorprendido por una patada circular que bloqueó parcialmente con el brazo derecho. La fuerza de la patada lo lanzó por el suelo, sobre el paisaje ya devastado. William volvió a la acción, Hércules esquivó fácilmente su puñetazo con el antebrazo. Un gancho de izquierda impactó a William en la mejilla, seguido de un codazo corto y seco en la barbilla que le hizo sangrar un poco. William retrocedió tambaleándose unos pasos, sacudiendo la cabeza. Cuando Hércules se abalanzó sobre él, William giró y le propinó un codazo en el hombro antes de darle un puñetazo en el plexo solar, dejándolo sin aliento por un momento. Hecho esto, William agarró a Hércules por la cabeza y le estampó la cara contra una rodilla varias veces, rompiéndole la nariz y dejando un gran charco de sangre en el suelo donde luchaban. ¡Uah! Hércules tosió sangre mientras rodaba por el suelo tratando de levantarse, a pesar de sus heridas. Con movimientos rápidos, William atacó extendiendo su mano para agarrar a Hércules por la garganta y levantarlo en el aire antes de gruñir, "Yeark", mientras lo estrellaba contra el suelo con una fuerza que sacudió el mundo. El suelo se rasgó, rocas y tierra llenaron el aire por la fuerza del impacto. Pero Hércules aún contraatacó y pateó a William en el pecho, haciéndolo resbalar hacia atrás. William se agachó rápidamente para evitar un puñetazo antes de lanzar otro puño, devolviendo uno propio. Hizo contacto, pero no detuvo a los dos. William lanzó un derechazo directo que Hércules atrapó antes de recibir un fuerte golpe de izquierda que lo mandó volando. Sin embargo, Hércules no había terminado y se lanzó hacia adelante. William apenas logró saltar a la derecha para evitar una ráfaga de energía de los ojos de Hércules, pero recibió una patada en el pecho. William gruñó cuando su espalda golpeó una gran pared de roca que lo detuvo antes de que saliera disparado. Recuperando el equilibrio, voló hacia adelante y se encontró con Hércules una vez más, puño contra puño, provocando otra explosión de poder en su colisión. La fuerza por sí sola separó al dúo combatiente, lanzándolos por los aires. Al recuperarse, William aterrizó y bloqueó dos puñetazos antes de patear a Hércules en el pecho, haciéndolo retroceder ligeramente. Tomando una profunda respiración, la exhaló de un solo soplo, liberando una línea de aire a presión. Hércules lo vio venir y logró agacharse. Si se hubiera girado, habría visto como trozos de uno de los seres cercanos eran cortados como mantequilla. Al alzar la vista, notó que el heredero Schne había desaparecido. Hércules se dio cuenta demasiado tarde para mirar hacia atrás, pues sintió un dolor agudo en la columna. El rubio le había dado un codazo potente justo en el centro de la espalda. Incluso con la fuerza que poseía, el golpe le dolió muchísimo al impactar. William vio a Hércules caer de rodillas tras el golpe en la espalda y lo vio como su mejor oportunidad para acabar con él. El rubio apareció frente a Hércules y le propinó un gancho ascendente en la barbilla lo suficientemente fuerte como para levantarlo por los aires. Reapareciendo, William le dio un puñetazo con la derecha en la cara a Hércules, y este le devolvió el golpe con la izquierda. Retrocedieron y ambos ejecutaron una patada alta que impactó entre sí, provocando una explosión de rocas y polvo que llenó el aire mientras se alejaban el uno del otro. Antes de que William pudiera siquiera pensar más en el tema, Hércules se burló de él antes de desaparecer ante los ojos de William y Siena. Lo siguiente que William supo fue que Hércules apareció frente a él, y cuando William intentó defenderse y atacarlo, Hércules desapareció y reapareció a la derecha de William, propinándole un potente puñetazo en el costado de la cara que lo mandó a volar. Antes de que William pudiera siquiera darse cuenta de lo que acababa de suceder, Hércules apareció de nuevo en el aire y le dio una brutal patada en el lado izquierdo de la cara, enviándolo volando en dirección contraria. Tras la patada, William intentó recuperarse volviendo a poner los pies en el suelo, pero en cuanto lo hizo, Hércules apareció de nuevo y le dio un puñetazo en el estómago. El golpe fue tan fuerte que William sintió como si un burro le hubiera dado una patada y casi cayó de rodillas. Esto continuó durante los siguientes minutos, mientras Hércules volaba alrededor de William, haciendo que el Schne se sintiera como una pelota de ping-pong al ser lanzado por los aires. Ni siquiera podía defenderse,
Pues cada vez que lo intentaba, Hércules lo golpeaba antes de que pudiera levantar la guardia, y cada vez que intentaba golpear a Hércules, el fauno desaparecía y reaparecía en otro lugar. Tras recibir otra potente patada de Hércules, William tuvo dificultades para mantenerse en pie. ¡Mierda! ¿Cómo demonios su fuerza bruta es comparable a la de Tsunade? ¿Cómo puede alguien ser tan fuerte físicamente sin chakra? Pensó William, escutiendo sangre y jadeando con dificultad. Pero antes de que pudiera seguir pensando en ello, Hércules apareció justo debajo de William y le propinó una poderosa patada en la barbilla, enviándolo volando por los aires. William, por supuesto, se recuperó rápidamente gracias a su alta tolerancia al dolor adquirida durante su entrenamiento y se giró para aterrizar de pie. Pero en cuanto aterrizó, vio a Hércules aparecer frente a él, intentando golpearlo. Sin embargo, Hércules desapareció de inmediato y reapareció a la izquierda de William, luego a su derecha y después detrás de él, y cada vez que William intentaba golpearlo, Hércules se alejaba antes de que pudiera alcanzarlo. Antes de que William supiera dónde había ido Hércules, el fauno león apareció a su derecha y le propinó un potente gancho de derecha que derribó al joven Schne, quien se deslizó por el suelo hasta el centro de la plaza vacía. Mientras William se ponía de pie lentamente, escupió un poco de sangre y tosió levemente. Maldita sea. Sabía que Hércules era duro, pero jamás imaginé que fuera tan fuerte. Su velocidad es tan increíble como su complexión. Simplemente no puedo seguirle el ritmo. No me queda otra opción, tengo que jugar mi última carta. Si no, voy a perder esta pelea. Tras comprobar que Guillermo se había recuperado y ver su estado físico, Hércules frunció ligeramente el ceño. Ríndete, tu derrota es inevitable, no puedes igualar mi poder. No hay vergüenza en admitir la derrota. Cuando William escuchó esto, simplemente se rió entre dientes. Lo siento, pero rendirme no es lo mío. Además, si estuvieras en mi lugar, ¿te rendirías? Supongo que no, admitió el fauno león. En eso nos parecemos, pero aún así, esta lucha está lejos de terminar, declaró William, y luego, en un acto sorprendente, se mordió el antebrazo, un aura de energía azul barra plateada envolvió su cuerpo y, para sorpresa de sus hermanos, sus heridas comenzaron a desaparecer ante sus ojos mientras sanaban. Creo que me he divertido bastante conteniéndome, creo que es hora de que finalmente comience a luchar seriamente contra ustedes dos, les dijo. A ver qué tal te va cuando me tome una pelea en serio, tarareó en voz alta. Al mismo tiempo, abrió una docena de portales tras él, cuyos resplandores plateados brillaban a sus espaldas mientras extraía diversos tesoros que contenían y los lanzaba rápidamente contra la enorme bestia. Sin embargo, para su sorpresa, no sorpresa, pues nadie ni nada lo golpeó, las espadas simplemente rebotaron en la piel de la enorme bestia, y tanto Siena como Hércules sonrieron con sorna al presenciar esto. El suelo estaba destrozado, pero el fauno león se mantuvo firme en su sitio mientras sonreía salvajemente al heredero Schne. Pero, en lugar de gritar sobre lo monstruoso que era su hermano, Siena observó cómo William tarareaba para sí mismo, y luego levantó una mano, retirando una lanza más poderosa de las sectas más profundas de su puerta. Balanceando la mano hacia abajo, la lanzó a máxima velocidad, y sonrió con sorna cuando vio a Hércules blandir su espada en el aire, un estruendoso choque de metal y piedra llenando sus oídos mientras sus ojos contemplaban la verdad de la situación, así que así es. Preguntó con curiosidad, dispersando las puertas que había invocado antes, solo para invocar 2 docenas más. Los portales brillaron plateados mientras se manifestaban en una nueva disposición. Varias cuchillas fueron extraídas una vez más de la puerta, apuntando a la bestia que tenía delante, y atacaron. Las cuchillas de acero surcaron el aire, perforando la carne con diversos sonidos de muerte, antes de que el suelo se estremeciera por una pequeña explosión. Cuando el polvo se disipó, Siena observaba a William mientras él la ignoraba, concentrado en la amenaza más real que representaba su hermano. ¿De verdad crees que sería tan sencillo? Le preguntó Siena. Mi hermano es prácticamente inmortal, tendrás que esforzarte más, dijo con altivez. Y tarareó mientras observaba a Hércules gruñir, su cuerpo resplandeciendo en rojo, sus ojos de un carmesí intenso mientras miraba a William al ponerse de pie. Suspiro, me canso de mis oponentes cuando simplemente no cortan o queman, dijo con decepción, pero, para ser honesto, nunca he luchado contra alguien que realmente pudiera regresar de entre los muertos, comentó. Pain usaba marionetas, no contaban, veo tu semblanza por lo que realmente es.
Atado a este mundo e incapaz de morir, pero cuando lo haces, el más allá te escupe, obligándote a revivir cada segundo que has vivido a lo largo de tu vida, tomando penitencia en forma de tu mentalidad, arrastrándote así más profundamente a la locura de una bestia, dijo, sorprendiendo a Siena. Había descrito a la perfección la habilidad de su hermano mayor, mano de Dios, y solo había visto su potencial una sola vez. ¿Cómo era posible? Sin embargo, William no había terminado de hablar. Es una habilidad que no poseo en mi arsenal, parece que estoy en desventaja, comentó, y luego, para sorpresa de Siena, levantó la mano y llamó a más armas de su portal, cada una diferente de las que había usado antes contra su hermano. Esto me resulta molesto, ya que solo las mejores de mis armas podrían derrotar a este, suspiró y luego movió la mano y las lanzó de nuevo. Clink. Clunk. Chirrido. Chirrido. Hércules, llamado así por la historia de un hombre que realizó 12 trabajos, tras los cuales fue recibido entre los dioses, afirmó Guillermo. Era firme e inflexible, la máxima expresión de perseverancia, dijo Guillermo amablemente, pero luego su tono cambió. Mi arsenal, sin embargo, es ilimitado. Afirmó seriamente. Es la máxima fuerza ofensiva y rebosa de maneras de matar enemigos, les dijo mientras sacaba varias armas, y mientras decía que cada una era nueva para su ataque. Pero incluso con todas las armas existía la posibilidad de que perdiera, pero Guillermo parecía seguro de su elección. Deja de hacerte el niñero, Hércules, cada vez que mueres, otro trabajo se completa, dijo. Y después de esto, no habrá dioses que te reciban, le dijo en voz baja. Mi hermano no puede perder contra ti, gruñó Siena. Porque es el más fuerte del mundo. Exclamó mientras Hércules gruñía y cargaba. William negó con la cabeza mientras lanzaba una ráfaga de sus armas aparentemente interminables, observando cómo Hércules las esquivaba y las movía con agilidad. Entonces, William resopló cuando varias se clavaron en la carne del hombre y lo empujaron hacia atrás, disolviéndose las armas de acero mientras continuaba su carga. Bueno, si así era como quería hacer las cosas, entonces más le valía cortar el vínculo con su locura y sus propias inhibiciones. Tierra de Siena. Hércules sintió que sus ojos se abrían de par en par cuando varias de las espadas lo rodearon y se abalanzaron sobre la sorprendida y conmocionada Siena. Pero mientras ella cerraba los ojos y oía el sonido de la carne siendo empalada, esperó la oscuridad, pero esta nunca llegó. Tenía que comprobarlo para asegurarse. Cabeza. Pulmones. Piernas. Brazos. Pecho. Todo estaba a salvo, así que si no la empalaban entonces, jadeó al ver a su hermano de pie frente a ella, con una docena de cuchillas atravesándole el cuerpo. Tu derrota es tan segura como el amanecer, afirmó William con seriedad, sabiendo que mientras su oponente luchara de esa manera, inevitablemente caería en combate sin siquiera haberlo alcanzado. La enorme bestia estaba agazapada sobre la figura mucho más pequeña de aquel que casi había derribado a su amada Saber. A William, sin embargo, no le importaba ninguno de los dos. Solo disfrutaba de la pelea. ¿Qué te parece? De todas formas vas a morir, así que ¿por qué no te rindes? Preguntó. Si dejas de protegerla, tal vez tengas una oportunidad de derrotarme, afirmó. Siena alzó la vista, más allá de la masa muscular que la protegía, conmocionada y horrorizada. Este monstruo, no, este demonio, estaba destrozando a su hermano mayor. Su semblanza no era nada, no significaba nada, no podía ser nada ante la fuerza abrumadora de este hombre condescendiente. Sí, este hombre no era humano, muchos de sus ataques eran innumerables, y la velocidad con la que se producían, liberados implacablemente de las profundidades de su supuesta puerta, era como ver rayos surcar el cielo. Ya había consumido gran parte de la cordura de su hermano. Si seguía así, desaparecería para siempre. Las cuchillas clavadas en la carne del hombre brillaron y se disolvieron en polvo dorado mientras el hombre se ponía de pie con una mirada furiosa, rodeando a Siena para colocarse frente a su atacante, un gruñido emergiendo de sus labios mientras un pulso de ira cruda y odio se liberaba de su garganta. William asintió, ya veo, dijo en voz baja, si así es como quieres que sean las cosas, entonces muere junto a ella, bestia. Declaró mientras abría más de una docena de portales y comenzaba a desatar una ola casi interminable de armas desde su puerta. Clink. Clan. Chirrido. Clunk. 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 Chirrido. Chirrido. El hombre corpulento luchó con todas sus fuerzas, blandiendo y bloqueando todo lo que se le presentaba, el acero desgarrando su carne mientras se defendía del ataque.
Su embestida para intentar avanzar se detuvo en seco cuando se vio obligado a plantar un pie y adoptar una postura defensiva. El suelo se abrió en el conflicto que equivalía a una lucha entre dioses. Sus ojos se abrieron de par en par al ver desaparecer el portal e iluminarse tras su hermana, el hombre corpulento corriendo con toda la velocidad que pudo reunir hacia ella y a su espalda para protegerla. El suelo sufrió, la sangre corrió y el acero chocó sin cesar, y aún así no fue suficiente. En un intento por protegerla, murió 3 veces en menos de 30 segundos, e incluso ahora Siena podía ver la lucha por la que su hermano estaba pasando, sabiendo lo que se avecinaba ahora que había llegado al límite. Por favor, no pierdas, hermano. Gritó la joven Fauno, con la mano apretada contra el pecho en un gesto de desesperación. Raark. Rugió el fauno león, los cielos temblaron y la tierra se estremeció bajo el poderoso llamado de la bestia salvaje. Un rugido que normalmente haría huir a cualquiera que lo oyera, bastó para sacudir al mundo. William, sin embargo, no se asustó en absoluto ante el llamado de este gato sarnoso que se hacía llamar Rey de las Bestias, ya que estaba más ansioso que nada por seguir poniéndose a prueba contra tal enemigo. El heredero Schne sintió que su sonrisa se ensanchaba, su sangre hervía de emoción. Que así sea, bestia. Respondió con entusiasmo mientras abría una impenetrable pared de portales brillantes sobre él. Te haré sufrir el mayor de los trabajos. Declaró mientras desataba su portal sobre el fauno. El triple de portales se abrieron y desataron su furia sobre la criatura salvaje. Clink. Clunk. Chirrido clan. Kalunk. Chirrido y ya van 11. William habló con seriedad, viendo cómo la hoja se clavaba en el cráneo del hombre, su enemigo prácticamente derrotado. Estás contra las cuerdas, ¿verdad, Hércules? Exigió mientras el fauno león rugía una vez más y las hojas que le atravesaban la carne se desvanecían. Con el último vestigio de su poder, el enorme bruto cargó hacia adelante, solo para que una oleada de hojas lo apuñalara por la espalda, inmovilizándolo en el suelo en una explosión de polvo y piedra que lo ocultó de la vista. William suspiró mientras cerraba su portal, que se disolvía en el aire. Si la hubieras abandonado de inmediato, tal vez habrías tenido alguna oportunidad, comentó. Al final, no era más que una bestia insignificante que vivía para luchar, suspiró con decepción. Esperaba algo mejor de alguien de su calibre, dijo mientras se acercaba a la nube de polvo que se desvanecía. No lo había tomado por tan tonto, comentó con calma al detenerse, encontrando al hombre enorme de rodillas en el fondo de un cráter. No menos de una docena de espadas atravesaban su cuerpo, y en una de sus manos sostenía la enorme hacha de batalla con la que lo había desafiado. Era un digno oponente para muchos de sus tesoros más valiosos, pero, por desgracia, nada tan grandioso como Ea. Un gruñido llenó el aire, atrayendo la atención de William hacia abajo, donde vislumbró unos ojos rojos. Parpadeó con leve sorpresa cuando la bestia rugió de nuevo, poniéndose de pie de un salto y balanceándose con todas sus fuerzas. Pero, incluso ahora, William no estaba tan sorprendido como parecía al ver cómo se desarrollaba toda la secuencia de eventos en un abrir y cerrar de ojos. Hércules intentó balancearse, pero con una extraña racionalidad, retrocedió justo a tiempo para evitar ser atravesado. Emerald observaba conmocionada y asustada. «Hermano, no», gritó mientras veía cadenas de energía dorada surcar el aire, rodeando a la bestia. Mientras estaba en el aire, la enorme figura no tenía forma de esquivar la red de cadenas que lo rodeaba. Una de ellas le arrebató el arma antes de que pudiera pestañear. Otra se enroscó alrededor de su cuello y tiró hacia atrás, estrellándolo contra el suelo en una explosión de polvo y piedras. Y luego apilaron una más, llenando el aire y envolviendo el cuerpo de la gigantesca figura. La enorme cantidad de cadenas que lo sujetaban habría destrozado cualquier otra. La cadena que rodeaba su cuello estaba doblada. Una tiraba hacia arriba desde atrás y la otra hacia abajo, inmovilizándolo por completo. 4 cadenas rodeaban su cintura, 2 a los lados y una delante y otra detrás. Cada cadena estaba tan tensa que le impedía moverse en cualquier dirección. 4 cadenas le ataban los brazos, envolviéndolos con fuerza y tirando en direcciones opuestas. Sus piernas también estaban atadas con cadenas dobles para asegurar que jamás pudiera avanzar. Una inmovilización total y absoluta en todo el sentido de la palabra. «Sal de ahí, hermano», gritó la joven. «Gua», gruñó el bruto, pero no pudo ni mover las cadenas que lo ataban. «Pero si eres fuerte, deberías poder», Siena iba a decir, pero William la interrumpió. «Cállate, niña», le ordenó. Las cadenas de sellado adamantinas, ni siquiera un dios atado a ellas podría escapar de su frío abrazo, dijo con seriedad.
Cuanto más poderoso sea su cautivo, más apretadas estarán las cadenas, le dijo. Como si alguna vez permitiera que alguien que ataca a mi saber escapara de mi juicio, gruñó mientras abría un portal sobre su cabeza, sacaba un enorme machete y se lo arrojaba al hombre, separándole la cabeza del cuerpo, observando cómo el cuerpo caía de rodillas y la sangre fluía libremente. Hermano, no, exclamó Siena aterrorizada. Y ahora, tú. William habló atrayendo la mirada aterrorizada de Siena hacia él, observando al heredero Schne mientras avanzaba con la mayor confianza en sí mismo. Ahora bien, ¿cómo debería matarte? Se preguntó mientras ella comenzaba a temblar. Mi puerta no es digna de ser mancillada por un enemigo tan débil, así que me encuentro en un dilema, declaró. Debería usar mi Rasengan, para devolver las artes olvidadas hace mucho tiempo por este mundo, tal vez romperte el cuello optando por un clon para un peón débil como tú. O un Rasen Shuriken haría el trabajo por mí cuando destruya todo lo que eres a nivel molecular. Tantas opciones, tantas ideas que pasan por mi mente que no podría decidirme. Preguntó con nerviosismo. No, por favor, no. Suplicó Siena, piedad, te lo ruego. Casi lloró. Luego tarareó, misericordia, qué interesante. Pensó para sí mismo, de hecho, es una gran idea. Pero, antes de que vayas y cuentes cómo tú y tu hermano fueron golpeados brutalmente, tanto en la muerte como en la sumisión, diles a todos tus compinches que si tan solo veo un pelo o piel del colmillo, entonces todo se acaba. No habrá un solo superviviente de tu pequeña organización, porque cazaré a cada célula dentro de tu pequeña asociación de grupos y los mataré a todos. Dijo con voz sombría antes de animarse, ¿sabes? Tengo una idea mejor, aparte del hecho de que te dejaré vivir y decir esas mismas palabras. Dijo antes de inclinarse para mirar al tembloroso Faunus a los ojos. De ahora en adelante, repítete esto. No importa lo lejos que corras, no importa cuánto intentes esconderte, te encontraré y te mataré. ¿Entiendes? Preguntó mientras ella se ponía de pie con dificultad. Mil perdón por perturbar su noche. Siena hizo una reverencia agradecida. No quiero tus disculpas, quiero tu palabra, le dijo. Lo tienes, te lo juro por todos los dioses, tanto los antiguos como los nuevos, prometió. Es una buena decisión, muy acertada, asintió. ¿Quién, qué eres? Preguntó Siena en voz baja. Soy William Schne, de Atlas, y estoy cargado de un glorioso propósito, dijo con voz grave antes de hablar normalmente. Ahora bien, ¿por qué no te vas, ratoncita? La apartó con un gesto de las manos. Creo que voy a tener compañía, dijo mientras Siena jadeó mientras huía, dejando atrás la enorme figura de su hermano, pero jurándose a sí misma que se vengaría del asesino de su hermano, incluso si para ello tenía que hacer un pacto con el mismísimo diablo. Ella simplemente no se daba cuenta con qué demonio había hecho un pacto, e incluso entonces ya era demasiado tarde. William había intuido sus intenciones desde el principio. Mejor hago algo con ella antes de que llegue demasiado lejos. ¿No debería? Va, él estaría bien, encontraría a Kurama y juntos se encargarían del mundo y de todos sus desafíos cuando se les presentaran en el momento oportuno. Fin del flashback. Una vez, y fue solo una persona la que murió, varias veces, diría yo, le dijo a su gemelo, al menos dejé ir al otro. Sí, un criminal, respondió Willis. ¿Por qué tanta rabia? Al menos conseguimos atrapar a uno. Se encogió de hombros. Porque solo conseguiste uno de ellos, y no el otro. Weiss respondió antes de negar con la cabeza, de todos modos, tenemos que irnos, es hora, mamá se está impacientando porque te estás demorando aquí arriba. Le dijo. Bueno, mejor no la hago esperar, dijo alegremente. Has fracasado. Salem, por favor, Siena dio un grito ahogado cuando una mano le abofeteó la cara, dejando una marca que brillaba por la fuerza del golpe. Me has fallado, muchacho, dijo la mujer de tez cenicienta, mirando con desdén a su peón. Me dijiste que solo podía abrir unos cuantos portales y blandir unas cuantas armas de poca potencia. Se suponía que debíamos capturar a este chico e incorporarlo a nuestros planes, ¿y qué hace? Exigió la mujer. Aniquila a una horda de mis Grimm más poderosos como si nada. 50.000 de esos Grimm fueron diseñados por mí para ser los alfas más fuertes, y todos son destrozados por una lluvia interminable de cañones, gruñó. Dijiste que sería una buena incorporación a nuestra causa, y sin embargo no pudimos detener su desafío en esos muros. Docenas murieron en la batalla, pero ni siquiera conseguimos que un solo Grimm lo tocara en la lucha antes de que se decidiera.
Presas fáciles, me dijeron tú y James, y sin embargo, aquí estoy sin un solo grimo chico cuya semblanza pudiera inclinar la balanza a mi favor. Las doncellas están ocultas para mí, y las reliquias están fuera de mi alcance, declaró la mujer. Dime, niña, ¿dónde crees que te equivocaste? Le preguntó a Siena. Me habían informado mal sobre la destreza que tenía con su semblanza, dijo Siena mientras inclinaba aún más la cabeza. Pensaba que sus limitaciones eran mínimas y que, con el inmenso tamaño de la horda, la ciudad sería arrasada y el chico podría ser capturado y traído ante ustedes. HMPH resopló la mujer de piel blanca, en efecto lo eras. Cuando viniste a mí declarando tu deseo de vengar a tu hermano, señalaste los poderes simbólicos alterados que traían consigo lo que era esencialmente un hombre inmortal que solo podía morir de una manera específica una sola vez con cada muerte, y eso me intrigó. Ahora, descubro que tiene el poder de enfrentarse a la horda Grimm más grande jamás registrada en la historia con unos míseros cañones, se burló, y luego, realiza otra hazaña imposible, parte el continente por la mitad, dividiendo aún más mierda, aplastando a la mayoría de ella con un solo golpe de un arma desconocida que jamás había visto en los eones de mi existencia. Y para colmo, también es capaz de usar esos mismos glifos para invocar cientos y miles de armas a la batalla sin moverse ni un centímetro de donde estaba. Gritó. Me prometiste un arma poderosa, y lo único que tengo para mostrarte es la pérdida de incontables Grimm por tu insensatez. Ironuot juró mantener a raya al ejército, permitir la masacre de Mandle, para que pudiéramos seguir adelante con nuestros planes. Una vez que hubiéramos adquirido el poder de una doncella, íbamos a tener acceso a la bóveda de la creación, y ahora mira, está fuera de nuestro alcance. Mi señora, Siena intentó protestar, pero una mirada fulminante la hizo callar. James fue sometido a consejo de guerra y está programado para ser ejecutado por su inacción, y esos peones miran a este chico Schne como si fuera una especie de dios. ¿Seguro que podemos hacer algo para que caiga en sus manos, mi señora? Preguntó una voz masculina grave. Por desgracia, Heracles, apenas has resucitado con todo el poder de tu semblanza intacto, suspiró la mujer mirando a la retorcida sombra, he potenciado tus poderes, pero mi magia solo puede otorgar hasta cierto punto, incluso a alguien tan formidable como tú. El hombre corpulento gruñó. El número de vidas que he obtenido se ha duplicado con creces. Seguramente mi poder combinado con el de tu magia podría aplastarlo. No, tú serás nuestro as oculto. La mujer pálida negó con la cabeza. Si no podemos atacarlo con toda nuestra fuerza, lo atacaremos donde es más débil, lo doblegaremos a nuestra voluntad. Siena tarareó, entusiasmándose con la idea. Bueno, por lo que sé de él en concreto, parece tener una sola debilidad, pero es bastante evidente, y eso es todo lo que necesitamos, respondió su oscura ama. Dime, ¿dónde está el punto débil de este chico? ¿Qué lo motiva? Todos los hombres tienen debilidades. Ella encontraría las suyas. Y luego apretaba. Capítulo 5. Black estaba sentada en la silla junto al sofá, su viejo amigo, y su interés amoroso secreto, gracias a Ninja Softflow. Adam Taurus estaba sentado en el sofá con Khalid cuando Gira entró en la sala de estar. Entonces, faltan 3 meses para que vayas a Beacon, ¿estás emocionada? Le preguntó Adam a Black. Estoy nervioso, para ser sincero, pero al mismo tiempo tengo muchas ganas de ver cómo es la escuela, le dijo Black. Está bien, es normal estar nervioso, dijo Gira asintiendo con la cabeza antes de mirar a su esposa, quien asintió en señal de acuerdo. Sí, solo asegúrate de no dejar que la gente que se cree superior a ti te afecte y todo irá bien. Khalil le aseguró, normalmente, son las personas inseguras las que causan problemas a los demás, así que mantente fuerte. Black sonrió, gracias mamá, papá, significa mucho, dijo felizmente. Además, Adam va a ir conmigo para asegurarse de que llegue a la iniciación de la academia, les dijo. Y por eso nos alegramos, dijo Gira mirando a la pelirroja, que se encogió de hombros. Si eso le permite a Black crecer como persona y como cazadora, entonces, como su amigo, debo acompañarla al comienzo de su viaje, les dijo. Si tan solo hubiera sabido lo que iba a resultar de ese paso de ayudar al joven Black. Bueno, el torneo está a punto de comenzar, ¿qué te parece si hacemos una apuesta, Adam? Preguntó Gira, obteniendo un murmullo de interés del fauno toro. Gira, no, eres pésimo apostando, dijo Khalid presa del pánico. Sobre todo cuando se trata de apostar contra Adam. No es buena idea, ni siquiera intentes engañar para salir del paso, afirmó Black. Sí, no, cállate, cariño, le dijo Kari a su marido. No, esto es una apuesta de caballeros, no se gana ni se pierde dinero con ello. Gira se rió.
Bueno, ¿qué dices, Gira? ¿Alguien va a derribar a la chica invencible de su pedestal este año? Preguntó Adam. No, Pirra es poderosa, todavía no he visto a nadie que siquiera la haya arañado, sonrió el hombre mayor. Vale, ¿qué te parece esto? Si Pirra es derrotada, tendrás que presentar tu documentación para el resto del mes. Adam sonrió con sorna. Oh, ni hablar, esa mierda es la perdición de toda la creación. Gira se estremeció, si Pirra gana, lo archivas para el resto del mes. Respondió. Blake se inclinó hacia su madre y le dijo, ¿se dan cuenta de que faltan como 2 días para fin de mes, verdad? Creo que lo van a comentar el mes que viene, querida, susurró Kali. Ah, vale, eso tiene sentido. Blake asintió. ¿Trato hecho? Preguntó Adam extendiendo la mano. Ella lo tomó. Trato. Y con eso, los hombres se estrecharon la mano, sellando así la apuesta. Pirra no sabía por qué se sentía así. No era de las que se dejaban llevar por la adulación de las masas. Siempre había detestado las brillantes luces del estadio que la acosaban como un interrogatorio. Detestaba el rugido de la multitud en sus oídos. El peso de las expectativas de todos la oprimía. No les importaba cómo se sentía. Solo querían a la chica invencible y el espectáculo que les brindaba. Eso le arrebataba la alegría de luchar. Su atención era como un cuchillo en su corazón, una soga al cuello, un peso constante y omnipresente que la arrastraba hacia abajo a cada instante. Ella no quería estar aquí. Claro que no. Nadie en su sano juicio disfrutaría de esto. Al fin y al cabo, solo tenía 16 años. Pero no podía detenerse. Hacerlo deshonraría el nombre de Nikos. Pero ahí estaba ella, comprometiéndose con otro combate sin sentido, preparándose para doblegar a otra prometedora contendiente. Sus ojos verdes se entrecerraron ante la luz mientras entraba al ring, armas en mano. La arena de esa noche era como cualquier otra, redonda y circular, rodeada de tiza y con un campo de protección para resguardar al público de los proyectiles. En realidad, no había mucho que destacar. Sería una pelea más, una ronda más en otro torneo sin nombre, cuyo nombre Pirra había olvidado hacía mucho. Defendiendo ese insignificante título, una vez más. Y cuando se esperaba que compitiera en torneos mucho más importantes. Y que también los ganara. Esto nunca iba a terminar, ¿verdad? Aquel pensamiento removió algo en su alma. Cómo anhelaba una pelea de verdad. Sin pensarlo, recordó el rostro abatido de su última oponente. La pobre chica había viajado desde Patch para enfrentarse a ella en las preliminares. Estaba contenta, incluso ansiosa. Pirra la había derrotado contundentemente. Claro que no había querido humillarla, pero eso no cambió el resultado. Su adversaria casi arrojó su arma al suelo al final. Con el espíritu quebrantado y los ojos llenos de lágrimas, juró no volver a pelear jamás. Por su culpa. Sin duda, esto sería más de lo mismo. Armándose de valor, se obligó a concentrarse. El locutor llevaba hablando un buen rato y ella prácticamente lo había ignorado. Pero eso se acabó. Bienvenidos, damas y caballeros, al torneo prevital. Resonó la voz del locutor, animando a la multitud. Ahora, sé que están ansiosos por la competencia real la próxima semana, pero esperen un momento. Hoy tenemos aquí a los mejores de los mejores. Tal vez aún no sean cazadores y cazadoras profesionales, pero están aquí para demostrar sus habilidades y luchar por el gran premio. No podía ver al hombre bajo las luces cegadoras, pero escuchó su voz con entusiasmo. $1 millón y un patrocinio personal de la SDC. Una miseria, decía mi padre. A él solo le importaba la gloria, ese patrocinio lo tenía babeando. Estaba harta de los patrocinadores, de la gloria y de los privilegios. En esta esquina, tenemos al último retador que queda para enfrentarse al espíritu indomable de Bakou y a la chica invencible de Mistral. Procedente del reino de Atlas, el que mantuvo la línea e incluso luchó en primera línea, William Schne, el señor de Manile. Se escuchó un murmullo de incredulidad en la cabina mientras la gente vitoreaba emocionada. Ha escalado posiciones sin esfuerzo para estar aquí ante nosotros. Démosle un fuerte aplauso. El dinero realmente abrió puertas. ¿De qué otra manera lo haría? Las luces brillaban intensamente en la arena, revelando a su oponente. La adulación que recibió fue, en el mejor de los casos, cortés. En el peor, tibia. Pirra aprovechó la oportunidad para inspeccionarlo mientras este entraba al ring. Ataviado con una armadura inmaculada y bastante extravagante, casi parecía un rey. Viste una armadura dorada que causa una fuerte primera impresión en quienes lo contemplan.
Su armadura es diferente a las armaduras comunes. Es de un dorado vibrante, con hombreras doradas y mangas con borlas cortas que cuelgan. Los hombros están unidos por una cadena dorada que cruza el pecho, con un candado de rubí en el centro. Su cintura está sujeta por una correa de cuero con placas doradas. Completa el atuendo con una capa roja que le cubre la cintura, de un estilo más antiguo influenciado por Atlas, similar al que se veía en el antiguo reino de Sumer antes de su destrucción. En su espalda lleva dos espadas largas que ella lo había visto colocar, pero que nunca desenvainó, pues sus enemigos jamás podrían obligarlo a luchar seriamente. Ella cambiaría eso. Se dio cuenta de que, en cada combate, él siempre afirmaba que, si lo obligaban, usaría las espadas, anunciando que, si las desenvainaba, las nombraría. Las espadas medían 90 centímetros de largo, con pequeñas protuberancias cerca de la base y una gran curva cerca de la empuñadura. Tenían 2 agujeros en la empuñadura y 2 en la punta. Podía intuir su potencial y le asombraba la enorme variedad de habilidades que podían demostrar con un simple par de espadas. Un par de espadas gemelas que pueden transformarse en 2 tonfas, o en una espada ancha, al unir ambas mitades. Si une las empuñaduras, puede formar un poderoso arco donde las hojas giran y se fusionan mediante energía. Si simplemente las retuerce, el arma se convierte en una espada de doble filo. ¡Qué increíble y diverso! Ella vería el poder de esas espadas, ella haría que él la tomara en serio. Lo que ella no sabía era que, a pesar de todas sus capacidades de transformación, esta espada doble seguía siendo un arco de impresionante poder. Forjado con un metal conocido como acero enkidu y otros metales raros, e infundido con cada una de las formas conocidas de polvo. Enki adopta la forma de un arco largo al unir las 2 espadas por sus empuñaduras. Genera una flecha que se dispara al suelo para actuar como una bala trazadora para su verdadero ataque, desplegado en órbita satelital sobre el mundo. El propio Enki está rodeado por 6 rayos que convergen alrededor de la espada en espiral para formar una lanza que cae hacia la tierra como una estrella de la destrucción. El arma Enki es un arma poderosa que simplemente distrae a su oponente para desplegar la flecha que caerá del cielo. Él irradiaba confianza, como si nadie pudiera desafiarlo. Ella había visto imágenes de la transmisión de su pelea y sabía que era poderoso por lo que había logrado esa noche. Pero en este combate, ella le daría algo más que una paliza. Sus armas eran de metal. Lo había visto blandirlas como si fueran juguetes. Podía sentir las propiedades que contenían y sabía que tenía ventaja sobre él. Pero también sabía que él podía fácilmente abrumarla mediante la gran cantidad y la ferocidad de su semblanza, esa puerta a la que le gustaba llamarla cuando abría esos portales. Apartó esos pensamientos, pero el locutor habló y la sacó de sus cavilaciones. Y en la esquina principal. Pirra quería hacerse una bola y morirse. ¡Oh, dioses! Ahora iban a presentarla. ¡Qué bonito! La campeona de Mistral. Era inconfundible el tono de orgullo que emanaba de la cabina. Invicta durante 3 años consecutivos en la liga juvenil. La única. La inigualable. Pirra Nikos. La chica invencible. La multitud enloqueció. Siempre lo hacía. Pirra los ignoró, saludó una vez y se concentró en su adversaria. Es un placer conocerte, dijo, haciendo una reverencia como correspondía. Que tengas buena suerte en la batalla que se avecina. Lancer, comentó. Debería haberlo sabido. Pirra parpadeó. ¿Perdón? Tu arma. Es una lanza Mecha Shift que se transforma de una espada corta en una lanza o en la forma devastadoramente precisa de un rifle de francotirador, secundaria al raro escudo de polvo adamantino que lanzas cuando la lanza no es capaz de sostener tu combate como deseas, una combinación muy formidable, pero aún no he visto tu semblanza en acción a plena capacidad a pesar de todas las peleas en las que has participado. Inclinó la cabeza de repente y, por un instante, aquellos ojos penetrantes parecieron atravesarle el alma. Veo que usas una forma de magnetismo, así que te combatiré con todo lo que tengo desde el principio. Dejó que esas palabras calaran hondo, conjurando distraídamente una extraña esfera en espiral en su mano derecha mientras la observaba. Sería fácil vencerte con un Rasengan, pero eso sería aburrido. Por el contrario, dejó caer la mano, extinguiendo la esfera en espiral en su interior. Podría simplemente aniquilarte con la cantidad, en lugar de con la calidad. La cantidad de armas que puedo conjurar desde mi portal superaría incluso tu habilidad especial, sin importar cuántas interceptes. Abrió la boca para negarlo. ¿Eso no es, me equivoco? Preguntó. Su corazón dio un vuelco.
Él tenía razón, todo lo que fuera de metal estaba bajo su control, sin importar la cantidad de espadas que usaran contra ella, siempre tendría la ventaja. La velocidad no importaba si no las eliminaba, lo que significaba que no podía devolverlas a la misma velocidad, pues solo estaría usando su propio poder en su contra. Además, él tenía energía de sobra, pero haber luchado contra una horda como lo había hecho demostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar por los necesitados. Él era bueno, muy bueno, y entonces, para sorpresa no solo de ella sino de toda la multitud, simplemente levantó una mano y le hizo un gesto para que se acercara. ¿Este tipo estaba loco? Diablos, incluso le preguntó en voz alta la misma pregunta que quería hacerle. ¿Deseas luchar contra mí sin espada ni lanza? Sé que eres un guerrero capaz, así que ¿por qué me enfrentas ahora sabiendo todo lo que he logrado hoy? William resopló. Hagamos un trato, Lancer. Suelta tu escudo, enfréntate a mí usando solo tu lanza, y te mostraré el verdadero poder de esta espada que llevo a la espalda. Le ofreció una mano, sonriendo levemente. Sin embargo, si no alcanzas tu máximo potencial, te dejaré derrotada en el suelo. Pirra sintió un hilo de sudor correr por su sien. No mentía, de eso no cabía duda. Si ella rechazaba el trato, él abriría un sinfín de portales y la abrumaría de inmediato. Había desatado cientos de espadas, docenas de lanzas, una docena de hachas. Cualquier tipo de arma imaginable para luchar, él la había usado al menos una vez en el torneo. Ella desconocía la profundidad de su supuesta puerta, y quería ponerla a prueba, pero incluso ella sabía cuando se trataba de una amenaza, incluso para ella. ¿Y sobra decir que no le gustó nada? No, no lo hizo. En todas las demás peleas en las que lo había visto participar, casi siempre sacaba un arma similar a la de la persona contra la que luchaba. De hecho, en un momento dado se enfrentó a su oponente sin que ella utilizara ni una sola arma de su arsenal. Literalmente, había desmantelado a la joven y su arma, pues su oponente utilizaba una espada de energía condensada que, gracias a un cristal de polvo de fuego, ardía con la intensidad del núcleo del planeta y desgarraba el suelo con cada golpe. Una demostración de poder puro verdaderamente brutal, como pocas veces había visto. Sinceramente, le intrigaba mucho cómo había logrado vencer a su oponente con tanta facilidad, a pesar de no haber usado sus propias armas ni su semblanza. Cada movimiento que hacía era preciso, sin desperdicio, sin oposición. Y la forma en que dirigía la pelea era sencillamente extraordinaria. Su poder estaba en un nivel completamente distinto al de todos aquellos a los que ella se había enfrentado en combate anteriormente. Más temprano. Permaneció de pie en silencio, con los ojos cerrados, aislado del mundo que lo rodeaba. Aislado del ruido, la adulación, la apatía, la codicia y el hambre, lo habían invocado antes, al igual que a su oponente, a quien no podía ver, una habilidad de invisibilidad era rara, y dominar tal poder, aún más, pero podía sentir su presencia. Podía oler su ira. Su furia nublaba su mente y la dejaba completamente expuesta a sus sentidos como un libro abierto al viento. El ruido lo ensordeaba. Los gritos y alaridos casi le impedían pensar con claridad. El único factor tranquilizador en el que podía confiar era la fuerza del mundo en el que participaba, absorbiendo secretamente la energía ancestral. Apareció tras él, su furia casi la delataba mientras encendía su arma con un gruñido al bajarla, dispuesta a acabar con la pelea en ese mismo instante. Sin embargo, para su sorpresa, la hoja se detuvo antes de poder tocarlo. Su mano se alzó con calma, con el índice y el dedo medio ligeramente extendidos y el resto curvado hacia adentro, indicando que la sujetaba, aunque por medios desconocidos. El poder de su chakra de liberación magnética sujetaba el arma con una firmeza que nadie podría romper a menos que él lo permitiera expresamente. Abrió los ojos, permitiendo que el ruido entrara en sus sentidos, que los impregnara y ahogara todo lo demás. «Harías bien en tomarme en serio», le dijo mientras se giraba, mirando a la joven fauno que le gruñía con la furia de 1000 soldados dispuestos a morir como guerreros. Su mano seguía alzada mientras la observaba detenidamente, observándola por completo. Arma, armadura y persona. Era una fauno camaleón, aún más rara. Por eso, no había usado su semblanza hasta entonces, qué intrigante. Y su arma, construida con diversos materiales pero no por ello menos interesante. Tenía 2 sables de polvo, pero en lugar de depender del metal como un sable normal, utilizaban los cristales de polvo contenidos en las cámaras centrales de cada extremo para generar una energía de plasma condensada y mucho más letal que cortaba y cauterizaba cualquier parte del cuerpo al instante.
También podía girar si el anillo que unía ambos extremos giraba, e incluso podía separarse para un combate a dos manos si fuera necesario. ¡Qué interesante! Un arma realmente única, si es que alguna vez existió una. Quizás se la haría construir él mismo si tuviera tiempo, pero claro, estaba el oscuro encerrado en su portal, que aún no había desplegado. Tenía otros similares, pero este era el primero rojo que veía. Rack. Le gruñó con apatía, llena de odio hacia la familia Schnee por todo lo que le habían hecho a su especie. El shinobi que llevaba dentro ansiaba degollarla y acabar con ella, poner fin al sufrimiento infinito que sentía en lo más profundo de su ser. Pero el cazador que también llevaba dentro quería ver de lo que era capaz, ver hasta dónde podía llevarlo en la lucha. Usando su control sobre el chakra, sujetó su armadura metálica con su propio poder y la apartó con un empujón, sin siquiera tocarla físicamente. Para muchos, era casi como si hubiera usado el poder de la telequinesis, una habilidad poderosa sin duda, pero ya lo habían visto usar su portal una vez para sacar una espada en la batalla anterior contra aquel llamado Brutus. Así que la verdadera pregunta que se hacían era, ¿cómo lo había hecho? La respuesta era sencilla: liberación magnética. Su armadura contenía varias abrazaderas metálicas en el pecho y los hombros. Usándolas, la apartó con facilidad mientras invocaba la antigua energía de Shukaku, aún incrustada en su alma, de forma similar a quienes poseían telequinesis. Ella retrocedió varios metros sin resbalar ni caer, pero su furia y su mirada permanecían fijas en él a cada instante, impasible ante la fuerza de su contraataque. Ella gruñó mientras se abalanzaba sobre él, atacándolo con una fuerza que sin duda lo partiría en dos, pero con un simple movimiento de palma, él bloqueó su arma. Su uso de energía magnética detuvo el arma antes de que pudiera siquiera rozarlo. Ella retrocedió, girando mientras blandía la espada de plasma, pero Naruto simplemente se apartó, sin retroceder ni un instante ante su ataque. Gruñó al bajar el arma, intentando partirlo por la mitad, mientras la ira nublaba sus pensamientos y su destreza. Esquivando el ataque, casi suspiró cuando ella intentó decapitarlo una vez más, pero usando liberación magnética la bloqueó con suma facilidad mientras levantaba una palma para alejarla. Manteniendo el agarre sobre su arma gracias a la fuerza de su propio poder, bajó la mano, haciendo que el arma girara. Su agarre tembló mientras apretaba los dientes y trataba de mantener su postura firme. Con un aullido, ella se volteó y, con su extraña habilidad, le arrebató el arma. Con una estocada, le lanzó la hoja carmesí, pero él giró el cuerpo, levantó la palma de la mano y la apartó de su ataque, para luego empujarla hacia atrás de nuevo mientras retiraba la mano de su cuerpo. Ella volvió a atacar, golpeando hacia abajo, obligándolo esta vez a rodearla mientras se movía desde su posición hasta detrás de ella. Y para sorpresa de la multitud, excepto de William, quien ya había deducido el funcionamiento de su arma, otra hoja de plasma carmesí surgió de ella. Apartando la cabeza del golpe que casi lo derriba, William simplemente resopló ante su evidente intento de asesinato. La joven fauno se alejó girando, con su propio bastón de doble filo, zumbando mientras lo hacía girar sobre su cabeza. Al detenerse, continuó mirándolo con odio. Luego se abalanzó sobre él, blandiendo la espada gemela hacia arriba. William se inclinó hacia la derecha y luego giró hacia la izquierda mientras ella se balanceaba hacia abajo, y luego se inclinó hacia abajo mientras lo balanceaba hacia su cabeza antes de retroceder una vez más y abalanzarse sobre él para intentar apuñalarlo en el pecho. Sin duda estaba ansiosa, eso era algo que él podía reconocer. Ella volvió a abalanzarse sobre él, pero él simplemente gruñó mientras la apartaba con un gesto de la mano. Sus intentos infantiles de matarlo le estaban irritando bastante. Con solo accionar un interruptor en su arma, Naruto arqueó una ceja mientras la multitud jadeaba sorprendida. El arma giraba rápidamente mientras ella intentaba defenderse, desesperada por encontrar una forma de combatirlo, pero incapaz de idear una, ya que él nunca la había tomado en serio. Sus habilidades eran aleatorias, impredecibles y completamente desconocidas para ella. No solo eso, sino que era capaz de anticipar cada uno de sus movimientos como si tuviera algún tipo de premonición, cosa que no poseía, y podía usar su propio poder en su contra sin necesidad de recurrir a su semblanza ni a su aura. Ni una sola vez la atacó, solo se defendió de sus letales intentos de golpearlo. William suspiró al acercarse. La fauno retrocedía un paso con cada uno que él avanzaba hacia ella, su arma seguía girando, mientras él alzaba una mano con calma. Podía sentir su angustia, percibir su terror, ver su odio, saborear su rabia. Todas esas emociones oscuras casi la ahogaban en un mar de tristeza por alguien a quien nunca había conocido.
Su grito llenó el aire una vez más mientras Naruto simplemente apretaba los dedos formando una garra, su chakra envolviendo firmemente el arma. Entonces, para sorpresa de todos, el arma giratoria disminuyó su velocidad y se detuvo por completo mientras él miraba al horrorizado fauno camaleón que tenía delante. Extendiendo la mano, le arrebató el arma de las manos y la tomó en las suyas. La multitud se quedó boquiabierta. Su madre y sus hermanos sintieron que se les caía la mandíbula al ver todo aquello, mientras él sostenía el arma en su mano y la observaba. Volviendo la mirada a la Faunus, la levantó, la agarró con ambas manos y las giró. Ejerció una presión inmensa sobre las dos mitades que sostenía en su mano mientras el metal chirriaba antes de partirse por la mitad, dándole dos armas en lugar de una. Con un movimiento rápido, una de las hojas se apagó mientras la arrojaba a sus pies. Recógelo, le ordenó, ¿quieres que te tome en serio? Bien, aquí estoy tomándote en serio. Ella no se movió y él entrecerró los ojos. Recógelo, exigió. La Fauno temblaba de miedo. Aquel chico era un monstruo, una fuerza de la naturaleza como nunca antes había visto. Recordaba que su padre le había advertido que si tenía que agacharse para recoger algo, ya había perdido. ¿Se refería a eso? ¿Acaso ya la habían sometido y derrotado? ¿No podía vengarlo eliminando al menos a uno de sus verdugos de este mundo? Tragó saliva con dificultad, su preocupación creciendo, pero hizo lo que le ordenaron y se inclinó para recoger la mitad de su arma que el heredero Schne le había devuelto mientras permanecía inmóvil. Ni una sola vez había desenvainado sus espadas, ni una sola vez había usado su semblanza, ni una sola vez había recurrido a las profundidades de su aura. Y sin embargo, seguía siendo así de poderoso. Al levantarse, encendió la espada con un silbido de plasma una vez más. Su respiración era entrecortada, su corazón latía de forma errática, sin comparación alguna. Se recompuso y cargó con un gruñido. Se agachó y rodó hacia el lado de su oponente mientras este blandía su espada hacia la derecha, rozándola por un pelo, mientras el plasma cortaba el suelo con un gruñido de piedra fundida. Se puso de pie detrás de él y le clavó la espada en la columna, pero él interpuso la mitad de la espada de ella en su camino y la apartó de un manotazo con fuerza bruta, mientras esquivaba una estocada suya y giraba en un arco hacia abajo para bloquear su giro hacia atrás con el que intentaba partirlo por la mitad, mientras las hojas se enganchaban entre sí. La joven Faunus gruñó mientras giraba alrededor de William, balanceando su brazo con un grito de energía que cortó el aire. William bloqueó el golpe con una mano y retrocedió para evitar el segundo golpe que lo derribó. Luego, blandió su espada para interceptar un corte en su cuello y bloqueó la espada de plasma de ella con la suya propia antes de levantar un pie y patearla lejos de él. Mientras se ponía de pie, William sorprendió a la multitud al lanzar la espada de plasma que le había arrebatado contra la Faunus como si fuera un disco, obligándola a girar y desviarla. Sin embargo, esto la favoreció, ya que ahora era la única que por fin tenía un arma en la mano. Ella giró en círculos, la hoja zumbando en el aire sobre su cabeza mientras hacía su último esfuerzo. Sin embargo, William la bloqueó con la mano, agarrando el mango de su espada mientras le empujaba el brazo hacia arriba y lejos antes de golpearla en el estómago y hacerla retroceder por la fuerza bruta del golpe. Al mismo tiempo, ajustó su agarre sobre la espada que sostenía en su mano, sujetándola con un agarre flojo, y se crujió el cuello. Con una mano extendida, activó su liberación magnética y convocó la otra espada a su mano, ahora armado con ambas armas de ella, bueno, con el arma completa, en su mano mientras la miraba desde arriba. La joven Faunus estaba de rodillas, jadeando, su aura había superado el tono rojo de los dos golpes que él le había propinado, mientras que la suya permanecía inmóvil en el verde, donde habían comenzado minutos atrás. Su respiración era profunda, pesada, tranquila y refinada. Se acercó a ella con ambas hojas de plasma brillando en la luz, listo para acabar con ella de una vez por todas. Su mente pasó por una docena de escenarios en un instante. Y entonces, para su sorpresa, las apagó y las aplastó en su mano, destruyendo los circuitos internos y los cristales dentro de los mangos de las hojas. ¿De verdad creíste que no vi tus intenciones? Le preguntó con calma. Ella lo miró fijamente, pero fue en vano. Sé que mi familia te ha causado dolor, pero debes buscar a quienes te han hecho daño, no a aquellos a quienes ni siquiera conoces. Se marchó de allí cuando el locutor declaró su victoria y se fue. Pirra tragó saliva con dificultad. ¿Estás segura de que quieres intentarlo? La última persona que lo hizo no salió ilesa. William le lanzó un bufido. Estoy seguro de que lo lograré, ven y demuéstrame lo invencible que eres en realidad, Lancer. Otra vez con ese apodo.
Ella sonrió con sorna. Al parecer, esto sí sería un desafío, así que, pues bien, podría complacerlo un poco. Con un movimiento brusco, un estruendo metálico resonó en el aire al soltar su escudo. La multitud guardó silencio, desconcertada por su repentina demostración de ostentación. Su oponente no opina lo mismo. William sonrió con sorna. Muy bien, entonces te haré el mismo favor, dijo, extendiendo la mano para desenvainar sus espadas. Cada decisión que has tomado te ha llevado a este momento. Pirra sintió un cosquilleo en el pecho. No podía comprender qué era exactamente. Admiración, exaltación, adulación, pero lo que sí sabía era esto. Algo en ese hombre, había despertado en ella el amor por la lucha una vez más. Antes de empezar, tengo una pregunta, solo tienes que pedirlo, respondió. ¿Quién eres tú en realidad? Le preguntó ella. Por primera vez en su vida, William no podía entender qué había hecho para cambiarla, pero podía percibir algo en ella, y sabía que lo que diría a continuación resonaría a lo largo de la historia. No puedo responder a eso. Ella lo miró con el ceño fruncido durante un largo rato. Lo siento, eso fue descortés de mi parte. Entonces, ¿qué eres? Muchas cosas, respondió con calma. Un hombre muerto. Un hermano. Un líder. Y también, alzó la mirada. Sus ojos azules se tornaron rojos. Un verdugo. Pirra sintió que algo en su interior gritaba de miedo. Aquellos no eran los ojos de un hombre común, eran los de alguien que había abrazado al monstruo que llevaba dentro. Y, sin embargo, su sonrisa le provocó un leve escalofrío de excitación. ¿Comenzamos, pues? Preguntó. ¿O caeréis ante mi espada delfín? ¿Espada delfín? Comentó. Sin duda, un nombre singular para un conjunto de espadas, más que para una sola. HMPH, eres observador, te lo concedo, pero estas espadas fueron diseñadas para brindarme la máxima eficacia en la batalla. No son mi mayor tesoro, pero he estado pensando en convertirlas en mi arma predilecta para cuando me encuentre en combate contra un oponente digno, capaz de luchar sin tener que abrumarlo con espadas que le lancen, comentó. Ya veo, ¿así que crees que soy digna de semejante pelea? Preguntó Pirra mientras adoptaba una postura de combate. Me has honrado al cumplir con el acuerdo, y por eso, yo te honraré con el verdadero potencial que tengo en mis manos, le dijo. Interesante, pues veamos qué tan buena eres, a menos que solo sean palabras. Pirra hizo girar su lanza entre sus manos mientras se ponía en posición de combate. Veo que necesitas una última lección, le dijo, entrecerrando sus brillantes ojos. Luego, comenzó a blandir y girar las espadas gemelas con una destreza asombrosa, haciendo vibrar el aire mientras el acero lo cortaba. Retrocedió un paso, plantando el pie y sosteniendo las espadas delante y detrás de su cuerpo, listas para la acción. Ahora, ven y demuéstrame lo poderosa que es la chica invencible. Pirra entrecerró los ojos mientras observaba cómo su cuerpo se movía con la gracia y la elegancia de un ciervo. Cómo giraba con un movimiento apenas perceptible, tan elegante como efectivo. Jamás lo sabría con certeza, pero lo que sí comprendía era que William Augustus Aiden Nicholas Schne no era precisamente un novato en el arte del combate. No se limitaba a usar su semblanza. Comprendía el combate cuerpo a cuerpo, el choque de armas y las situaciones de vida o muerte. ¿En qué estaba pensando? Claro que sí, luchó contra la horda más grande del mundo prácticamente solo hasta aniquilarla con una lanza desconocida que desató un pilar de luz que abrió un cañón en la tierra a lo largo de decenas de kilómetros. Y ahora, ella vería cuán talentoso era realmente en el combate armado, ella no lo sabía, pero hoy era el día en que el mundo de Remnant recordaba por qué lo había elegido como su salvador. El niño de la profecía la complacería en todo aquello en lo que ella lo complacería a él. Sería un espectáculo para la historia,